La acción de Zappa llevada a cabo por los agentes británicos en el seno del movimiento juntero comenzó a obtener resultados a los 2 años de ocultar los verdaderos intentos bajo una capa de patriotismo. Así, mientras en Cali se proclamaba el 3 de julio de 1810, hemos de convenir en que Fernando VII ha sido ya despojado violentamente de la península, y si nosotros no le conservamos estos preciosos dominios, depositarios de todas las riquezas y dones inestimables de la naturaleza, ¿no seremos unos infames traidores? Venga Fernando VII, vengan nuestros hermanos los españoles a estos reinos donde se halla la paz y tranquilidad, y donde no podrá dominarnos todo el poder del globo. Como seamos fieles al monarca que nos destinó Dios para nuestra felicidad. No pasaron 3 semanas de la proclama de Cali cuando el 20 de julio las juntas de Cartagena y Santa Fe de Bogotá depusieron al virrey y expidieron la primera acta de independencia. Para el 2 de agosto de 1810 se preparaba una conspiración en Quito cuando un núcleo de la oligarquía criolla se reunió en la casa de Manuela Cañizares y organizó una junta soberana de gobierno que sería presidida por Juan Pío Montúfar, marqués de Selvalegre, siendo vicepresidente el obispo José Cuero y Caicedo y secretarios de Interior, de Gracia y Justicia y Hacienda Juan de Dios Morales, Manuel Quiroga y Juan Larrea, respectivamente. Pero los conspiradores erraron el golpe principal por su cobardía. No obstante, algunos borrachos acometieron el cuartel desprevenido, dan muerte al capitán Gallup dentro del mismo al tiempo de acudir al servicio de artillería de su mando. En la calle asesinan al capitán Villaespesa, que al toque de la generala acudía al punto de obligación, como también a otros 23 soldados a quienes desde las ventanas de las casas hicieron fuego. Se reunió la tropa del rey del modo posible y viendo muerto a Gallup, dieron muerte a los presos del cuartel, que fueron 17, entre ellos Salinas, Quiroga, Morales, Ascázubí y los demás, todos de graves causas. Perecieron en las calles 104 de los rebeldes, y se volvió a echar bando de indulto general, y hasta el que dio muerte a Gallup, cogido aquella misma noche, fue puesto en libertad. El 11 de septiembre de 1810, la Junta Superior Provincial de Antioquia señalaba que debían ser elegidos representantes del pueblo y que el elector sería todo vecino cabeza de familia de condición libre y casa poblada que contra sí no tenga nota de infamia o causa criminal abierta, que no sea vago notorio ni viva a expensas de otro. Tendrá voto en la elección del diputado de su departamento. Eso está recogido en las actas. La Junta comenzó a trabajar para la constitución de unas nuevas cortes en el nuevo reino y la supuesta fidelidad a Fernando VII. Al proyecto se fueron uniendo otras ciudades. El 22 de diciembre de 1810 fue instalado en Santa Fe el primer Congreso Supremo del nuevo Reino de Granada. Religión, patria y rey era la consigna general de las juntas neogranadinas de 1810. Como se puede observar, los movimientos separatistas hacia 1810-1811 venían camuflados en envoltorios patrióticos que fácilmente daban lugar a la confusión, y ello estaba motivado porque sencillamente no existía el sentimiento separatista. Este vendría de la mano de quienes manejaban la cuestión: Inglaterra. Las guerras que siguieron en ningún caso pueden ser interpretadas como de independencia, algo que nunca hubiese sucedido sin el conflicto previo mantenido en la península en la guerra franco-británica para la dominación de España, vulgo Guerra de la Independencia. El movimiento juntero se extendió de forma que cualquier entidad podía aspirar a autogobernarse, pero ya el 4 de abril de 1811 se promulgó la Constitución de Cundinamarca. El Colegio Constituyente de Cundinamarca examinó el 7 de marzo de 1811 el tema de la dimisión de la soberanía de esta provincia en favor del Congreso General del Reino. Fue entonces cuando, reflexionando con toda madurez y prolijidad, la mayoría acordó que era importante y deseable la unión de todas las provincias que habían integrado el virreinato, comprendidas entre el Mar del Sur y el Océano Atlántico, el río Amazonas y el Istmo de Panamá.
La Carta Constitucional de Cundinamarca, sancionada el 30 de marzo de 1811, determinó que la soberanía residía esencialmente en la universalidad de los ciudadanos. Eso dice el título 12, artículo 15. Al respecto de esta, hay que señalar su apuesta por una monarquía constitucional dirigida por los criollos y donde quedaban excluidas las castas. Pero esta iniciativa se enfrentaba a otras teorías, no menos excluyentes, que basadas en los principios usenses, acabaron ocasionando enfrentamientos armados entre los separatistas, lo que facilitó los avances de las tropas nacionales en 1817. Se sucederían las rebeliones de Huánuco el año 1811 y la de Cuzco el año 1814, y las acciones tendentes a lograr la secesión concretaban sus aspectos jurídicos. Así, en 1811 fue publicada la Constitución del Estado de Quito, al tiempo que se negociaba por parte del obispo José Cuero y Caicedo la cesión de jurisdicción sobre Pasto a la Junta de Santa Fe de Bogotá, extremo al que Pasto no estaba dispuesto, como no estaba dispuesto a otros manejos separatistas. En 1812 se produce un motín en Tegucigalpa. El alcalde y los regidores trataban de reelegirse. El motín fue contra ellos, que eran criollos, y estaban dirigidos por Julián Francisco Romero, natural de Castilla. Romero sufrió proceso por infidencia, como cabecilla de la revuelta, y por varias proclamas sediciosas, en que había pedido igualdad de los ladinos y pardos con los españoles, supresión de la esclavitud y escuelas para los negros. Es decir, fue un motín de la plebe encabezada por un español de Europa contra los criollos. Quedaba extendido en América el mismo clima, con características particulares que el existente en la península. Y es que la enorme amplitud geográfica en la que se desarrolló el movimiento secesionista americano no fue óbice para que fuese reflejo de algo diferente, ya que fue una auténtica guerra civil en la que se repetía el enfrentamiento entre absolutistas y liberales. El 7 de enero de 1811, en México, las tropas realistas de Cordero se pasaron a los insurgentes de José Mariano Jiménez, en bloque. Cordero huyó, pero fue apresado en la hacienda de Mesillas. Casi 2 meses después, el 28 de febrero, en el Uruguay, tras el grito de Asencio, la sublevación se extiende por toda la banda oriental y el 2 de marzo en Caracas se reúne el Congreso Nacional que reemplaza a la Junta. La ruptura definitiva con las Provincias Unidas, como no podía ser de otro modo, vendría de mano de Inglaterra, que impuso su criterio a las Provincias Unidas y a Brasil. El motivo de esta intervención tan directa no era otro que para defender sus intereses comerciales. Le parecía conveniente hacer del Uruguay un estado títere diferenciado. Tardaría 18 años en conseguirlo, pero al fin, en 1829, Uruguay podía expedir pasaportes propios. El 14 de mayo de 1811 se inicia la independencia de Paraguay, que será reconocida el 12 de octubre de 1815. Pero Paraguay no llegó a conocer una guerra como la que se libraba en el resto del territorio, ya que tras rechazar a las tropas enviadas desde Buenos Aires en 1810, misteriosamente consiguieron mantenerse aislados. La interferencia de Inglaterra para que esto sucediera, si bien parece lógica y natural a la vista de las actuaciones y a la vista de la inacción de un Buenos Aires manifiestamente bajo la órbita inglesa, no puede ser confirmada en este relato. El 5 de julio de 1811, el Congreso, reunido en Caracas, proclamaba la independencia de Venezuela. El manifiesto dice así: olvidamos generosamente la larga serie de males, agravios y privaciones que el derecho funesto de conquista ha causado indistintamente a todos los descendientes de los descubridores, conquistadores y pobladores de estos países, hechos de peor condición por la misma razón que debía favorecerlos, y corriendo un velo sobre los 300 años de dominación española en América, solo presentaremos los hechos auténticos y notorios
que han debido desprender y han desprendido de derecho a un mundo de otro en el trastorno, desorden y conquista que tiene ya disuelta la nación española. Luego que se disolvieron, sustituyeron y destruyeron las varias formas de gobierno de España y que la ley imperiosa de la necesidad dictó a Venezuela el conservarse a sí misma para ventilar y conservar los derechos de su rey y ofrecer un asilo a sus hermanos de Europa contra los males que les amenazaban, se desconoció toda su anterior conducta, se borraron los principios y se llamó insurrección, perfidia e ingratitud a lo mismo que sirvió de norma a los gobiernos de España, porque ya se les cerraba la puerta al monopolio de administración que querían perpetuar a nombre de un rey imaginario. El 30 de julio de 1811, Miguel Hidalgo es fusilado y decapitado en Chihuahua. Desde el inicio del movimiento surgieron diferencias entre sus líderes, lo que provocaría a la postre la fractura y debilitamiento del movimiento. Los graves errores tácticos de Hidalgo condujeron al fracaso de la insurrección, sumados al desprestigio del movimiento causado por los desmanes de las masas. Muchos de los que en un principio apoyaron el movimiento, al ver el desorden y los males que estaba causando, pasaron a apoyar la contrarrevolución. Calleja prometió restablecer el orden y con ello sus intereses materiales. A cambio, pidió el apoyo de las milicias cívicas y el general realista, con inteligencia y fuerza, se apoyó principalmente en estas. El 7 de julio de 1811, todos los diputados neogranadinos se manifestaron por la independencia de las Provincias Unidas de Venezuela. Solo hubo una voz discordante, la del prelado Manuel Vicente Maya. Un mes después, el 20 de agosto, en México se establece la Suprema Junta Nacional de América en Zitácuaro. La integran Ignacio López Rayón como presidente, José Sixto Verduzco y José María Liceaga como vocales. Y un mes más tarde, el 23 de septiembre, se forma el primer triunvirato en Buenos Aires. La caída del primer triunvirato y la asunción del mando por lo que se llamó el segundo triunvirato, impuesto por los revolucionarios, contenía una promesa de nacionalización de la Revolución de Mayo, y la responsabilidad de su cumplimiento recaía en la Logia Lautaro y en la Sociedad Patriótica, como inspiradoras de la Revolución del 8 de octubre y soportes ideológicos del nuevo gobierno. Bien, 3 meses después, el 21 de diciembre también de 1811, se sancionó en Caracas la primera Constitución venezolana. Las constituciones que fueron proclamando los próceres hacían especial mención a la catolicidad de la República, fuese esta Argentina, Chile, Perú. El motivo no podía ser otro que el miedo al rechazo popular, y como medio de contrarrestar la propaganda que señalaba el carácter del movimiento masónico responsable de materializar el proyecto británico. Lógicamente, Inglaterra apoyaba estos movimientos. Al respecto, Heraclio Bonilla y Karen Spalding señalan: en esta segunda fase de la lucha de Hispanoamérica por su independencia, la victoria finalmente fue obtenida por el desdoblamiento de una guerra social en una guerra colonial y militar y por la intervención discreta, pero eficiente, de comerciantes, prestamistas e industriales ingleses, quienes actuaron así en abierta contradicción con la política de neutralidad declarada por el gobierno británico. Falta decir que también había apoyo militar. En 1812, Carlos Montúfar, hijo del marqués de Selva Alegre, se dirige a Quito, que se le entrega sin lucha, quedando al mando de la plaza y procediendo a crear una nueva junta compuesta por los insurgentes. El 15 de febrero del mismo año se promulgó la primera Constitución ecuatoriana, la Constitución del Estado de Quito, bajo la presidencia del obispo José Cuero y Caicedo, en la que Quito se declaró independiente de España y promulgó su propia Constitución, que decía: unos artículos del Pacto Solemne de la Sociedad y Unión entre las provincias que formaron el Estado de Quito, reconociendo el derecho a la monarquía de Fernando VII, siempre que se libre de la dominación francesa. Un gobierno representativo fue establecido en la Carta Constitucional con tribunal ejecutivo, un tribunal legislativo y un tribunal judicial.
El 24 de octubre de 1812 es convocada Asamblea Constituyente con la idea manifiesta de proclamar la independencia de las Provincias Unidas. En medio de esta conflictividad hubo especial significación de algunos príncipes de la Iglesia más atentos a intereses mundanos ligados a enemigos de la Iglesia que a intereses de la patria y de la misma Iglesia. En La Aurora, periódico chileno, del 12 de noviembre de 1812, se leía: el excelentísimo e ilustrísimo señor don José Cuero y Caicedo, dignísimo obispo y presidente del estado de Quito, para consuelo de los fieles que tan heroicamente se han sacrificado por la salud y defensa de sus hermanos, se ha dignado conceder indulgencia plenaria a todos los que, confesando y comulgando, saliesen a auxiliar la defensa de la patria en la urgentísima expedición del sur, en los puntos en que se halla el ejército. Se refería a la defensa del Quito independizado contra la expedición de castigo enviada por el virrey peruano Abascal. Cuero y Caicedo se declaraba entonces obispo por la gracia de Dios y por la voluntad de los pueblos, presidente del Estado. Las fuerzas nacionales habían entrado en Quito el 8 de noviembre de 1812. El virrey nombró a Toribio Montes presidente de la Audiencia de Quito y contra él lanzó la Junta un ejército que tras varias escaramuzas fue vencido, tras lo cual Toribio Montes destruyó al ejército rebelde en la batalla de Ibarra el 1 de diciembre, poniendo con ello fin al Estado independiente de Quito. Toribio Montes tuvo el defecto de querer contemporizar con los insurgentes, y gracias a ello Carlos Montúfar fue remitido a Guayaquil, y de ahí fue a Panamá, donde se le dejó libre para que posteriormente se incorporase a la misma labor de la que había sido privado. Quien fue segundo alcalde de Quito, Pedro Pérez Muñoz, relata así los hechos. Toma el presidente Montes el sistema de contemporizar con los rebeldes y deja libres a los mayores delincuentes. Su temor y cobardía le hacen tratarlos con las más grandes demostraciones de confianza, y riéndose ellos de su falsedad, sólo esperan, manifestándole la más extraña sumisión, el que les acerque algún socorro para degollarlo. A partir de este momento, y a lo largo del año 1813, se aceleran los acontecimientos. El 31 de enero se establecía en Buenos Aires la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas. El 1 de abril, José Bernardo Gutiérrez de Lara, a nombre de la insurgencia, toma San Antonio de Béjar y declara la independencia de Texas, que será recuperada el 18 de agosto. Manuel María Salcedo y Simón de Herrera son degollados. El 6 de abril, la Junta Insurgente de San Antonio Béjar declara la independencia de Texas. El 16 de julio se emite la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas de Nueva Granada. El 1 de agosto fondean en Zihuatanejo, México, 6 barcos estadounidenses que llevan armas. El 30 de septiembre el Congreso paraguayo declara la independencia. El 12 de octubre Paraguay se convierte en república independiente. El 6 de noviembre se expide el acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. El Congreso de Chilpancingo, en México, decreta el restablecimiento de la Compañía de Jesús. Con la llegada del año 1814 y la reinstauración del deseado, y antes de ser reconocido como el felón, sucederán nuevos y significativos acontecimientos. El 22 de marzo de 1814, tras el Tratado de Valencé, queda restaurada la monarquía de Fernando VII cuando entra en Madrid. No fue gratuito para España el retorno de quien demostraría ser posiblemente, y a pesar de sus sucesores, el peor de los reyes que jamás haya tenido España. El precio pagado sería el recrudecimiento de los ataques contra la banda americana del Reino, y ello porque la banda europea ya estaba bien controlada, con una inestabilidad que imposibilitaba el mínimo de coordinación. Ese mismo año, 1814, Félix Calleja, virrey de la Nueva España, da la voz de alarma acerca del considerable crecimiento en el número de corsarios y contrabandistas procedentes de los puertos usenses, y en especial medida del puerto de Nueva Orleans, en el Golfo de México, lo que suponía un incremento de la ayuda que estos transportaban para los separatistas. Mientras, por el sur, los agentes británicos tampoco estaban parados en el acoso a los patriotas.
El 4 de abril de 1814, el Cabildo de Pasto, en respuesta a una misiva del general Antonio Nariño, culminando a los pastusos a deponer las armas y a sumarse a la revuelta, amenazando de lo contrario con una incursión militar. Estos respondieron con orgullo: sería impertinencia preguntar a Usía con qué autoridad viene a invadir a un pueblo que haya su conveniencia en vivir bajo las sabias y equitativas leyes del gobierno español. Porque por lo mismo que se trata de invasión, no hay que hablar de otros derechos, de otra autoridad, ni de otra ley que la del más fuerte. Pasto sería vencida y sometida a todo tipo de vejámenes: fusilamientos, asesinatos, violaciones, expropiaciones y destierros. Pero si Pasto respondía con virilidad, no sucedía lo mismo en otras partes. Así, el 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán, presidido por el masón de la logia Lautaro Juan Francisco Narciso de la Prida, procedió a declarar la independencia de las Provincias Unidas. En esos momentos, James Paroissien, quien había llegado a Buenos Aires como espía inglés, se había convertido en uno de los principales confidentes de San Martín. En enero de 1808, su periplo le llevó a Río de Janeiro, donde Inglaterra tenía instalado un centro estratégico. Y es ahí donde, junto a Saturnino Rodríguez Peña, el traidor que había puesto en libertad al pirata Beresford de la prisión en la que había sido confinado en 1806, recibió las últimas instrucciones del gobierno británico para la dominación de América. Por otra parte, en la proclamación de independencia y rezumando espíritu masónico, analícese el texto que sigue. Los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno, que preside el universo, en el nombre y por autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo, la justicia que regla nuestros votos. Declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Fin. Las Provincias Unidas declararon su independencia, pero ese hecho significó no justamente la independencia, sino lo contrario: la entrada en la sentina de Inglaterra. 1818 sería en gran parte parecido a 1813. El 12 de febrero, Bernardo O'Higgins proclama en Santiago la independencia de Chile. El 9 de marzo, Juan de Sámano toma posesión como último virrey de la Nueva Granada. El 5 de abril de 1818 se da la batalla y la derrota española en Maipú, donde José de San Martín vence al ejército español de Mariano Osorio, en el que apenas un cuarto de sus componentes era peninsular. Chile queda totalmente controlado por los separatistas. Como consecuencia de todos estos acontecimientos, a principios de septiembre de 1818, el agente inglés Hilaire Lemoyne, francés exiliado en Inglaterra, enviado por esta a Buenos Aires, reportó con satisfacción que el éxito de su misión había excedido todas las expectativas, ya que Pueyrredón había propuesto coronar al duque de Orleans, sobrino de Luis XVIII, como rey en Buenos Aires. En sostén de esta situación, en septiembre de 1818, llega a Venezuela una nueva legión de mercenarios británicos para apoyar a los insurgentes, lo cual facilita que el 15 de febrero de 1819 siguiente, Simón Bolívar pronuncie su célebre discurso en la instalación del Congreso de Angostura y presente un proyecto constitucional. Para divulgar sus ideas, Bolívar necesitaba de un instrumento indispensable: la imprenta, la cual había encargado a José Miguel Istúriz, enviado a Jamaica para adquirirla y traerla a su base de operaciones. En septiembre de 1817 llegaba el deseado taller a la ciudad de Angostura. La marcha de los acontecimientos y la creciente debilidad general de España en manos de personajes dependientes de intereses extranjeros
posibilitaba que el 22 de febrero de 1819 en Washington se firmase el Tratado Adams-Onís, el cual quedaría ratificado en 1821, por el que España cedía las dos Floridas, occidental y oriental, a los Estados Unidos, aparte de otras renuncias onerosas, entre las que, por el tema que tratamos, podemos destacar la que hace referencia al artículo 9 y que dice textualmente: renunciar a las reclamaciones por los perjuicios causados por la expedición de Miranda, armada y equipada en Nueva York. El Tratado Adams-Onís es doblemente lesivo para España, ya que la cesión a los Estados Unidos de la Florida de 1819, además de ser ilegal al contravenir la legislación española que prohíbe enajenar ningún territorio, no significó ventaja alguna para España, sino una nueva injuria, pues desde los territorios perdidos por España y ganados por los Estados Unidos, los corsarios enemigos veían ampliada su zona protegida, llegando a actuar desde Cayo Hueso a pocas millas de La Habana. La actuación de las autoridades peninsulares, a la vista de estas acciones y de otras que son tratadas en otros trabajos, eran propias de quien se sabía subordinado a la voluntad de los enemigos de España, y esa actuación hace que esos mismos corsarios extiendan su actividad incluso hasta las costas de las Islas Canarias. En esa marcha acelerada a la hecatombe final, el 20 de noviembre de 1819, Simón Bolívar declara la independencia formal de Venezuela, y el 17 de diciembre del mismo año se erige la República de Bolivia, con Simón Bolívar como su primer presidente. Pero estas situaciones no aportaron la paz, la libertad ni el progreso, sino la anarquía y el fraccionamiento de los territorios recién conquistados por los agentes británicos, con el fin de imposibilitar cualquier reunificación de los mismos por temor a la reconstrucción nacional española. Bien al contrario, la flota británica permanecía anclada en los principales puertos liberados como garantía del desarrollo de los acontecimientos, y las unidades británicas en los otros puntos de la antigua ancha España garantizaban el predominio político y económico, y cuando fue necesario militar, de la Gran Bretaña. Para acabar de significar lo pérfido e irracional que fue el separatismo, y como queda reiteradamente señalado, la independencia de los países americanos no culminó en la unidad nacional, sino en el desmembramiento general. Como muestra, lo que hoy conocemos como Argentina, en el momento Provincias Unidas, conoció una década de enfrentamientos, un totum revolutum que hacía imposible la convivencia. Las repúblicas independientes fragmentaron aún más el territorio, y la guerra se prolongó no solo por la actividad patriótica de los hermanos Pincheira, merecedores de ser tratados aparte, sino por la de los propios caudillos separatistas que, como Estanislao López de Santa Fe o Francisco Ramírez de Entre Ríos, no dudaron en dirigir sus gauchos contra Buenos Aires. El año 1821 es otra sucesión de despropósitos. El asentamiento de la pérdida total del norte y el abandono en manos del enemigo. Así, mientras las fuerzas de Cochrane desembarcaban al sur de Lima en 1820, los jefes realistas, el 29 de enero de 1821, deponían como virrey de Lima a don Joaquín de Pezuela, que tuvo que sufrir la sublevación de su Estado Mayor, incluyendo a su propio yerno. En su lugar, colocaron al teniente general José de la Serna, que, como señala Vicente de la Fuente, tuvo la habilidad de disgustar a los americanos leales, y quien, optando por una nueva estrategia, se retiró al Cusco, ciudad a la que designó capital del virreinato. Las fuerzas de Cochrane amenazaban la estabilidad marítima y manifestaban un control del océano por las fuerzas de Su Majestad Británica, en su camino a la toma del Perú. La historiografía marxista nos presenta la situación señalando la llegada de San Martín en 1821, dice Bonilla. El paso del ejército libertador en su camino hacia Lima fueron saludados con calor en las ciudades costeñas, pero los propietarios de las haciendas del litoral huyeron con anterioridad al avance hacia Lima de dicho ejército,
mientras que muchos de sus esclavos abandonaron las haciendas y se incorporaron o fueron reclutados a la fuerza a las filas del ejército. A los indios de las ciudades costeñas se les dijo que los patriotas habían venido para liberarlos del tributo y otros sacrificios. Eso dice la historiografía marxista. Bien, en abril es comisionado por el gobierno de Madrid el capitán de la Marina Manuel Abreu, con instrucciones para negociar un acuerdo con los rebeldes. El 12 de julio de 1821 entra San Martín en Lima, mientras el virrey José de la Serna huye en medio de las protestas de los limeños, que se ven abandonados. El 17 de julio fue recibido en la ciudad el almirante británico Lord Cochrane, y bajo su supervisión José de San Martín proclamó la independencia del Perú el 28 de julio. Basil Hall, capitán de la Marina Británica, jefe de la escuadra inglesa, al comentar la ceremonia, culmina diciendo de San Martín: sus palabras fueron recogidas y repetidas por la multitud que llenaba la plaza y las calles adyacentes, mientras repicaban todas las campanas y se hacían salvas de artillería entre aclamaciones como nunca se había oído en Lima. Pero el proceso de separación del Perú no tenía efectos absolutos hasta el 9 de diciembre de 1824 con la farsa de Ayacucho. Así, el 20 de agosto de 1821, el Congreso de Cúcuta sancionaba una constitución liberal. Bolívar era elegido presidente de la Gran Colombia y Francisco de Paula Santander su vicepresidente. Pero Santander también quería ser cabeza de ratón. Y eso no disgustaba a Inglaterra, que prefería manejar colonias diferenciadas y más manejables. Así, en Colombia, los partidarios de Bolívar se vieron obligados a ceder, constituyéndose en 1832 como República de la Nueva Granada, con lo que quedaba disuelta la Gran Colombia. En 1830 se había desgajado como Estado soberano el Ecuador, no sin antes haber firmado un tratado de amistad y comercio que aseguraba a Inglaterra la exclusividad en asuntos comerciales, y todo incluso antes de tener redactada su constitución. La República de la Nueva Granada cambiaría de nombre en 1858, cuando pasó a denominarse Confederación Granadina, aglutinando los territorios de la actual Colombia y de Panamá, que perduró hasta el 8 de mayo de 1863, cuando pasó a denominarse Estados Unidos de Colombia. El 3 de noviembre de 1903 se separarían Panamá y Colombia, pero esa historia con el canal y el tratado Clayton-Bowler de 1850 entre Estados Unidos e Inglaterra es para ser tratado aparte, por fechas y por circunstancias. En esas mismas fechas, el 3 de agosto de 1821 llegaba a México como nuevo gobernador general Juan O'Donoghue, cuya primera gran misión fue dar impulso a la masonería. Las personas que fueron con él desde España se incorporaron en las logias ya existentes y formaron otras nuevas, todas bajo el rito escocés. De estas últimas fue la de El Sol, de la que dependía el periódico a que se dio el mismo nombre, El Sol, redactado por Manuel Codorniu, médico que fue con O'Donoghue. Su objeto era sostener el Plan de Iguala, propagando los principios liberales establecidos en la península, excluyendo al clero de toda intervención en la instrucción de la juventud, que es la base de guerra al catolicismo, y fomentar las escuelas lancasterianas. Con este nuevo personaje en el teatro mexicano, el 24 de agosto de 1821, se celebraban en Córdoba los tratados de esta villa entre el reconocido liberal, jefe político superior y capitán general de la Nueva España, y Agustín de Iturbide. Inmediatamente, O'Donoghue reconoció la independencia de México conforme al Plan de Iguala, pero las autoridades realistas de la Ciudad de México, encabezadas por Novella, niegan las facultades de O'Donoghue para firmar los tratados de Córdoba. Pero poco importaba el caso. Y es que, con la aceptación de la independencia por parte de O'Donoghue, se facilitó el camino para que un mes después, el 27 de septiembre, entrase Iturbide en la Ciudad de México.
De inmediato se puso en ejecución el Plan de Iguala y se nombró a los 38 miembros de la Junta Gubernativa, que seguidamente declararon la independencia de México. La jerarquía eclesiástica no quedó rezagada. Los obispos de México, Puebla, Guadalajara y Durango firmaron el acta de independencia. El de Puebla, Pérez Martínez, había rechazado la Constitución de 1812 y firmado el Manifiesto de los Persas, pero apoyó con entusiasmo el Pacto de Iturbide, precisamente porque anulaba los eventuales efectos de la política del gobierno liberal peninsular en México, y de hecho fue elegido presidente de la nueva Junta Gubernativa, mientras que el de Durango presidió la Junta Nacional Instituyente, las dos primeras instituciones de gobierno del México recién independizado. Lo curioso es que en estos momentos el movimiento independentista en México había desaparecido, y quien proclamaba la independencia era el mismo hombre que había aplastado el movimiento de independencia, Agustín de Iturbide. El 15 de septiembre de 1821 se declara en Guatemala la independencia y el 5 de enero de 1822 se proclama la unión de las provincias de Centroamérica al Imperio Mexicano, unión que duró hasta el 9 de julio de 1823, cuando se constituyó las Provincias Unidas del Centro de América. Por su parte, las Provincias Unidas de Centroamérica, formadas por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, pusieron fin a su unidad a lo largo de la década de los 30 del siglo XIX. Nicaragua se separó de la República el 30 de abril de 1838, Honduras el 6 de octubre y el 14 de noviembre Costa Rica. Guatemala se separó el 17 de abril de 1839. No deja de llamar la atención la actuación de todos los prohombres del separatismo americano. Y no iba a ser menos la deriva de Agustín de Iturbide, oficial del Ejército Nacional que combatió a Morelos, pero que en 1820, con el inicio del trienio liberal en España, se sumó a los conservadores mexicanos, y como reacción a ese grito liberal en la madre patria, a propugnar la independencia mexicana. Iturbide asumió el liderazgo del ejército y se entrevistó con Guerrero y sus fuerzas radicales en la población de Iguala. Después de haber apartado a Guerrero y sus insurgentes, Iturbide se hizo proclamar emperador en la noche del 18 de marzo de 1822. Sin embargo, no logró crear estabilidad en México y tuvo que exiliarse por causa de la oposición que tenía, dirigida por Antonio López de Santa Anna. El 19 de marzo, Iturbide abdicó y se fue al exilio, primero a Italia y luego a Inglaterra. Curiosamente, de nuevo a Inglaterra. En 1824 regresó a México, donde fue capturado el 15 de julio. Por un decreto del Congreso fue ejecutado 4 días después. Tras la caída de Iturbide cayó también el Imperio Mexicano. El 24 de junio de 1823 se declaró la independencia de las Provincias Unidas de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica, bajo la presidencia de Manuel Arce. ¿Ya había logrado los próceres sus objetivos? Pero, ¿y el futuro? ¿Qué iba a pasar en adelante? ¿Dónde quedaba la idea de una gran nación libre de la opresión española? Esa ya no era cuestión que pudiera ser decidida por los americanos, pues la constitución de entidades nacionales estuvo condicionada a las zonas de influencia que se había asignado a Inglaterra y las que había destinado a que fuesen supervisadas por su sección americana, los Estados Unidos. Así, los territorios que habían dejado de ser libres y mediando su esfuerzo se habían convertido en colonias, lo hicieron adoptando las formas de la metrópoli y se convirtieron en criollos, oligárquicos y terratenientes, y hasta llegaron a facilitar que sus señores llevasen a cabo algún genocidio, como el de los Selknam, por ejemplo. Los agentes más radicales como Morelos, Artigas, Bolívar o Sucre fueron útiles hasta Ayacucho, y se hacía menester dedicarlos a otros menesteres. No era tarea fácil y solo de San Martín consiguieron grandes resultados en los Países Bajos. Con los otros tuvieron que lidiar de otra forma y en concreto supieron reconducir el conflicto entre Bolívar y Santander, siempre en beneficio propio, desmontando la Gran Colombia. No faltaron mentes preclaras que entreveían el futuro de América.
el mismo que el del resto de España. Independientes en la apariencia, aún no hemos llegado a calcular los males terribles que se seguirán a esa libertad insignificante, sin recursos para sostenerla, sin comercio, sin contacto político en las naciones europeas, indefensos nuestros puertos, sin un hombre que dirija las operaciones militares, sin gente, sin disciplina y sobre todo sin dinero. Es una quimera el creer que el nuevo reino de Granada pueda figurar como soberano y sostener todo el aparato de una nación independiente. Él vendrá a ser, atendida su debilidad y miseria, la presa del primer pirata que se presente en nuestras costas. Entonces, entregados como manadas de ovejas al extranjero, sentiremos todo el peso de las cadenas y un sistema bárbaramente colonial se dejará ver entre nosotros con todos sus horrores. Entonces sí conoceremos qué cosa es la opresión. Entonces veremos cómo son las cadenas y cómo es la esclavitud. Poco tardó Inglaterra en iniciar una serie de tratados comerciales que desde entonces tienen sometida a América y la península al colonialismo. El 18 de abril de 1824, tras ser la primera potencia en reconocer la independencia de Colombia, procedió a la firma de un tratado comercial. El canto de sirenas de las libras esterlinas de la banca Baring al servicio de la corona británica atrapó las flamantes repúblicas americanas y con sus intereses, comisiones y escandalosos negociados, el endeudamiento deviene un proceso continuo. El 2 de febrero de 1825 se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre los gobiernos de las Provincias Unidas del Río de la Plata y Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. Los puntos 2 y 3 del tratado marcan las diferencias. En el segundo se afirma que habrá una recíproca libertad de comercio. Los habitantes de los dos países podrán llegar segura y libremente con sus buques y cargas a todos los parajes, puertos y ríos, entrar en los mismos y permanecer y residir en cualquier parte de territorios de las Provincias Unidas. Mientras, en el tercero, se marca que los habitantes de las Provincias Unidas del Reino de la Plata podrán acceder a los dominios de Su Majestad Británica fuera de Europa para realizar la misma libertad de comercio y navegación. El tratado permitía también a los ingleses la introducción de manufacturas sin derecho de aduana. Los buques británicos no pagarían otros derechos que los pagados por los buques de las Provincias Unidas. Todo súbdito de Su Majestad Británica tendría la misma libertad que los naturales. No se les podría obligar a emplear a naturales de las Provincias Unidas. Se concedía entera libertad para fijar precios. En caso de guerra, los ingleses tendrán el privilegio de permanecer y continuar el tráfico. Los ingleses podrán tener iglesias y capillas en las Provincias Unidas, mientras los argentinos, en los dominios británicos, podrán gozar de la libertad limitada de conciencia. Debemos prestar también especial atención sobre algunos aspectos de este tratado. A Inglaterra se la designa como Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, con claro carácter de Estado organizado. Pero las Provincias Unidas del Río de la Plata son señaladas como territorios, prácticamente como territorios inexistentes, o sea, sin habitantes, terra nullius. No estaba baladí, pues tal designación corresponde a un territorio sin jurisdicción reconocida, algo que en el derecho es conocido como res nullius, tierra de nadie. Una tierra de nadie que, merced a ese tratado, queda ligada y sometida a Inglaterra. De tal manera que, según reza el tratado, se prohíbe que se interrumpa el comercio con Gran Bretaña, aunque haya guerra entre esta y las Provincias Unidas. Jorge Canning
Fue el primer ministro británico que, al haber logrado que se suscribieran tratados como el del 2 de febrero de 1825, sentó un principio basal para el Imperio británico en el siglo XIX. Para la Commonwealth en el siglo XX, comercio, no territorios. Fórmula con la cual, bajo la apariencia de una igualitaria relación comercial, Gran Bretaña tuvo colonias no ostensibles que, como territorios vasallos y tributarios, le permitieron extraer todas las ventajas, prescindiendo de la ingrata tarea de gobernar a las poblaciones sojuzgadas. Tal fue el caso de la República Argentina, que, si bien es cierto que no figura en los mapas, es una parte decisiva del Imperio británico. Según la terrible expresión de la delegación que presidía el vicepresidente de la Nación, don Julio Roca, para mantener y perfeccionar el Tratado del 2 de febrero de 1825 en Londres en el año 1933. Acuerdos similares fueron firmados por Inglaterra con otros territorios. Así, en términos similares a los señalados para el Tratado de las Provincias Unidas, el 18 de abril de 1825 se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Inglaterra y la Gran Colombia. Luego se reproduciría la misma sumisión con Perú y con México. Y Julio González, en su obra La involución hispanoamericana, de provincias de las Españas a territorios tributarios, denuncia: dicho tratado establece que las relaciones comerciales entre los firmantes no cesarían ante un eventual rompimiento entre los gobiernos. Ambas partes gozan de la libre navegabilidad y operatividad comercial en todos los puertos, parajes y ríos. Señalar que para esa época las Provincias Unidas no contaban con flota suficiente para llegar justamente hasta el Támesis. Los súbditos británicos tenían garantizados sus derechos civiles y comerciales, garantías de las que los propios nativos no gozaban. Algo más de 100 años después, el tratado es ratificado en el Pacto Roca-Runciman de 1933. Y ahí seguimos. Resumiendo todo lo anterior, podemos llegar a las siguientes conclusiones, emanadas cada una de un estudioso distinto. El quiebre de la unidad política de las Españas introdujo el germen de la discordia y la guerra fraternal entre americanos, rompiendo varios siglos de una pax hispana conservada casi sin ejércitos ni policías, sino por la simple existencia de la figura de un rey que, a pesar de todos sus muchos defectos humanos, era padre de su pueblo. El propósito separatista, el anhelo de independencia absoluta y de gobiernos propios definitivos surge en América después de la Revolución, debido a causas sobrevinientes a ella perfectamente apreciables. No debiera hablarse de la independencia de América, sino de la catastrófica independencia de España. La independencia de América Latina no es producto de los vicios coloniales que siempre existieron. Desde comienzos hasta finales del siglo XIX, llevan al continente iberoamericano del esplendor de los últimos tiempos coloniales a la dura condición de continente subdesarrollado. Era el formidable Sacro Imperio Romano Hispánico que, extendiéndose desde California hasta la Antártida, resistiendo durante 300 años los ataques del enemigo, se hundía para convertirse en 20 republiquetas balcanizadas orbitando en el Imperio Británico. En el derrumbe, asimismo, nuestro Río de la Plata con Montevideo y la Banda Oriental serían convertidos por más de un siglo en factoría informal de la City londinense. Ad maiorem gloria Britanniae. Perú y Bolivia, que desde el lejano pasado y hasta la crisis del sistema colonial habían compartido una historia única, tras su independencia de España siguieron caminos distintos. Las continuas revueltas internas y las querellas entre sus ejércitos disiparon cualquier intento de reunificación y al mismo tiempo alimentaron un nacionalismo bastante estrecho, pero no por ello menos poderoso. A pesar de todo, su historia discurrió paralela en algunos aspectos,
En ambos países los gobiernos fueron inestables, descansaron sobre los intereses de un reducido grupo criollo que dependía de extorsionar fiscalmente a la masa indígena, a la que al mismo tiempo le negaba cualquier tipo de participación política. Son pensamientos de distintos historiadores. ¿Y qué podemos decir de Argentina y Chile? ¿Y qué podemos decir de Uruguay? ¿Y de Paraguay? España tardó años en reconocer la independencia. Incluso en 1829 se intentó la reconquista de México, comandada por Isidro Barradas, cuyo padre era primo hermano de Francisco de Miranda. Al frente de 3.556 hombres, llevó una intentona que acabó en capitulación el 11 de septiembre de 1829. La independencia de México acabaría siendo aceptada en 1836, el Ecuador en 1840, Chile en 1844, Venezuela en 1845, Bolivia en 1847, aunque solo fue ratificado por España en 1861, Costa Rica en 1850, Nicaragua en 1850, Argentina en 1863, aunque en 1857 y 1859 también se había hecho. De Guatemala en 1863, de El Salvador en 1865, del Uruguay en 1870, aunque hubo dos reconocimientos anteriores en 1841 y en 1846, de la República Dominicana en 1855, del Perú en 1879, del Paraguay en 1880, de Colombia en 1881, de Honduras en 1894, de Panamá en 1904. Luego llegaría el resto. Y los españoles seguimos sin entenderla y sin admitirla, dispuestos a la reconquista.